sentencia que debe darse es una sentencia firme, que tiene que darse de forma inmediata. El tema de la prisión, bueno, vamos a conocer los caminos legales de la mano de Juan Peña, abogado que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Bien, ya bueno, veníamos un poco hablando acerca del proceso y el camino que tiene que seguir ahora esta sentencia. Y hablábamos que ya no existe la posibilidad de una prisión preventiva, detención preliminar, porque ya hay una sentencia, ¿no? Así es. Es una sentencia en primera instancia. Así es. Las medidas de prisión preventiva o detención preliminar se dan en la etapa solamente preliminar y preparatoria. Lo que hoy día tenemos es, habiendo culminado esas etapas y también la etapa de juzgamiento, lo que ha hecho el juez es dictaminar una sentencia que en este caso es condenatoria. Por la cantidad de años que ha impuesto, que son 6 años, esta condena debe ser efectiva. Que si bien es cierto, las partes tienen el derecho a impugnarla, esto debe ser dentro de lo que hoy en día creemos que si es una sentencia efectiva, una condena efectiva, esto sería dentro de un centro penitenciario o bajo la clandestinidad. Esos son los dos escenarios mediante los cuales se lo podría plantear. Claro, porque según la ley, según el código, si tienes una sentencia de 4 años o más, corresponde una sentencia efectiva. Así es. Pero, ¿qué sucede en este caso? ¿Qué debería hacerse? Porque él es congresista de la República, si bien es cierto, no tiene inmunidad, porque eso ya fue aprobado. Pero, ¿cuál es el camino a seguir? Es decir, ¿el juez qué tiene que ordenar en estos momentos? De hecho, al tener ya una sentencia condenatoria, lo que el juez podría ir haciendo es cursando los oficios al grupo de requisitorios de la policía para que puedan buscar a esta persona, ubicarlo y luego capturarlo y ser entregado a la autoridad. Ahora, lo que la parte va a esperar, que en este caso es el condenado, es que le den los fundamentos por el cual lo han condenado. Lo que tenemos hoy día solamente es el fallo. Queremos saber cuáles son los fundamentos para que la defensa también pueda plantear su recurso de impugnación, que ya lo comunicaron de que lo van a hacer de esta manera, ¿no? Hasta llegar a las instancias supremas como la del TC, pero antes de eso tendría que pasar primero por una segunda instancia, luego la Corte Suprema y luego recién plantear el habeas corpus ante un juzgado constitucional. Luego igual pasaría a una sala constitucional y finalmente terminaría en el tribunal. ¿Cuánto puede tardar ello? Asumo que unos 4 años aproximadamente, con lo que demora el Poder Judicial a veces en las sentencias y en resolver los casos, aproximadamente podría ser fácilmente unos 4 años hasta que el TC lo resuelva. O sea, 4 años en los que él seguiría detenido, seguiría en prisión hasta que se resuelva, ¿no? Todas las instancias. Pero hablamos incluso acerca de que los argumentos se van a recién poder conocer el 11 de agosto, pero nos quedamos con la sentencia, digamos que es la primera premisa. Colusión agravada son 6 años. Debido a estos 6 años y al delito, ¿él tiene algún beneficio penitenciario? De hecho, él tiene beneficios penitenciarios, pero que los podría solicitar, como el mismo nombre lo dice, dentro del penal. De hecho, si él no ingresa a un penal, él no podría acogerse a ningún tipo de beneficios. Él, para poder acceder a ese tipo de beneficios que te da la norma, es siempre y cuando esté dentro del penal. Y realizar, por ejemplo, trabajo comunitario, trabajo dentro del penal y distintos otros mecanismos que te dan a ese tipo de acción. ¿En cuánto se puede reducir la pena? De hecho, en el tema de colusión agravada entiendo de que los funcionarios públicos pueden reducir hasta 1/6 de la pena o hasta 1/4 de la pena, pero siempre y cuando cumpla con algunos requisitos. No sé si el señor los vaya a cumplir o no los vaya a cumplir. De hecho, es un tema muy subjetivo entrar a tallar esto si es que no sabemos si por lo menos se va a entregar. Importante lo que mencionan porque ya tenemos, digamos, antecedentes de personas que han estado incluso ni siquiera con sentencias, sino investigados y que en estos momentos se encuentran con paradero desconocido. Entonces, la primera medida es que el Poder Judicial, en este caso el juez Ronald Soto Cortés, dicte una detención, ¿no? Sí, de hecho él podría dictar podría enviar ya los oficios a la Oficina de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú para que ellos comiencen a realizar la búsqueda de esta persona y luego la captura. Igual, si lo que se busca es tener menos días dentro de un centro penitenciario, los días que él se encuentra detenido, y al final, si es que el superior jerárquico decide absolver de esta sentencia, se descontarán de la pena, o si es que no, si es que confirma la sentencia, el tiempo que ha estado en penal se descontará del tiempo de los 6 años que le están imponiendo. Claro, y tiene que pagar además junto con otros 2 implicados más de 1 millón de soles, ¿no?, de reparación civil. De hecho, la reparación civil es un tema solidario. No necesariamente una de las personas condenadas debe hacer el pago, ¿no? Él podría, efectivamente, luego de cumplir la condena, salir del penal sin haber ejecutado el pago. De hecho, el pago es solamente para que él en algún momento pueda pedir su rehabilitación y anulación de antecedentes. Pero mientras él continúe, haya cumplido con la condena y no haya hecho el pago, eso no significa que tiene que
seguir dentro de un centro penitenciario. Él podría salir si es que cumplió con la condena, que es los 6 años de pena efectiva. Claro, porque hasta el momento tenemos incluso sentenciados como Vladimiro Montesinos, por ejemplo, que no terminan de pagar, ¿no? O mejor dicho, que no han pagado todavía la reparación civil. Así es. De hecho, el derecho penal, y como lo sabemos en todos, por lo menos lo que manejamos temas de derecho, ninguna persona puede ser encarcelada por alguna deuda, inclusive las reparaciones civiles. Lo que sí se varía esto es en el tema de alimentos, ¿no? Donde es una omisión de asistencia familiar. Y hay otro tema también interesante. José Paso Nunura, que sería su accesitario, porque recordemos, o sea, hay dos temas acá, el político y el judicial, que siempre terminan hermanados en algunos casos, sobre todo en estos. Mientras este proceso se dé, tiene que entrar el accesitario, pero el accesitario también tiene una sentencia en la que le ordenan devolver 20.567 soles por cobros que hizo por beneficios, según esto el Poder Judicial. ¿Qué sucedería en ese caso también? En este caso, si él no tiene una condena efectiva, él podría seguir ejerciendo el cargo si es que el Consejo de Ética y el Parlamento así lo permite, ya que esto, como te digo, el tema de deudas o de reparaciones civiles no necesariamente te implica restringirte un derecho como el de la libertad. Justamente lo que pasa con el congresista que era vicepresidente es que esta condena sí va a alterar uno de sus derechos, que es el de la libertad. Por eso es que él tiene que renunciar para poder ejercer su derecho de defensa ahora de una manera más, por así decirlo, fácil para él. Usted nos mencionaba, claro, que el camino es largo y hasta podría decirse azaroso para poder llegar al Tribunal Constitucional. Pero es importante también recordar a los amigos televidentes que el congresista Helera fue uno de los, mejor dicho, fue el que presidió esa comisión especial encargada de la elección de los hoy miembros del Tribunal Constitucional. ¿Usted podría advertir algún riesgo en ese sentido? No, de hecho, hoy día el primer riesgo que él debería asumir es que su defensa va a tener que ser muy hábil para poder plantear el recurso impugnatorio, para poder subir a una segunda instancia, pelear primero de que esa segunda instancia lo absuelva de esta condena, y posteriormente, como te digo, a unos 3, 4 años, recién estar llegando al TC, que o sea, no es muy sencillo. En estos momentos no hay un recurso posible al que él pueda apelar para evitar, digamos, llevar el proceso, pero en libertad, evitar que la sentencia se haga efectiva. ¿Hay algún recurso para ello? Podría meter un habeas corpus, pero el cual primero tendría que ver un juez de primera instancia, que sería un juez constitucional. Para llegar al TC todavía le faltarían 2 instancias adicionales. Entonces no es que sea tan sencillo que vaya a lograrlo de un día para otro. Y otro tema que me gustaría también hablar con usted, que es un tema que podría parecer un poco más sencillo porque hay, digamos, pruebas contundentes, hay declaraciones y tiene que ver con lo sucedido con el congresista Freddy Díaz, acusado de violación sexual. Claro, ya la Comisión de Ética ha resuelto investigarlo, todavía ese proceso va a tardar cerca de un mes, esperemos que menos, todo depende también de la capacidad y el empeño que le pongan, ¿no? Y por el otro lado tenemos en el tema del Ministerio Público que está siendo ya investigado y evidentemente esto irá al Poder Judicial. Pero mientras todo eso sucede, ¿qué va a suceder con la víctima? La víctima trabaja en el Congreso de la República, específicamente en el despacho del congresista. Ella no se va a quedar sin empleo por culpa del congresista. Entonces, ¿hay algo que impida que él siga frecuentando al Congreso, siga yendo a trabajar? Ella puede pedir tal vez una restricción, un tema de alejamiento, tal vez, ¿qué puede hacerse? De hecho, el Poder Judicial puede plantear una medida de alejamiento respecto a esta persona, pero cada uno, por lo menos hoy en día, mientras no haya sido condenado, él tiene su derecho a la presunción de inocencia también. Eso es verdad. De igual manera, ella tiene una protección respecto a una víctima como atentada a una violación sexual, pero hay 2 derechos que se van a tener que ponderar: su presunción de inocencia, su libertad de trabajo de cada uno, y donde alguna entidad pública, ya sea el Ministerio Público o el Poder Judicial, va a tener que tomar una decisión. Va a ser bien complicado esto para una decisión, teniendo en cuenta que hoy en día estamos en una etapa preliminar recién en el Ministerio Público por este delito. Entonces, una medida de restricción sí podría ayudarla, pero ver en qué trabajo o dónde puede ser recolocada esta persona dentro del Congreso, quizás el Congreso lo pueda hacer. Claro, porque si es una medida como de alejamiento por una cantidad de metros, bueno, que consideren, ¿no? El Poder Judicial, pero ella trabaja en el despacho, ella tendría que ser... El congresista no podría ir a su despacho porque ella se encuentra ahí, entonces sería un poco complicado ese escenario, ¿no? Porque no se ha visto eso antes, en realidad. En realidad es la primera vez y creo que lo más saludable para ambos sería de que de repente el Congreso pueda reponerle en otra plaza dentro del Congreso, ya que efectivamente sería injusto de que ella pierda su plaza de trabajo
a pesar de haber sido agraviada. Efectivamente. Entonces, la medida que ella puede optar es pedir una restricción contra el congresista y medidas que pueda tomar el Poder Ejecutivo, ¿no? Perdón, claro, el Poder, estoy hablando del, sí, el Poder Judicial con respecto a eso, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo puede tardarse todo De ese hecho, proceso? las medidas de protección las va a requerir ella del Ministerio Público, el Ministerio Público se las va a plantear a un juez, y el juez es el que va a tener que ordenar y hacer que se cumplan. Esto podría tardar cerca de, no sé, viendo el tema del proceso penal, entre una semana y posiblemente un mes aproximadamente. ¿Cree que la respuesta del Poder Judicial puede ser rápida teniendo en cuenta de que, a ver, si bien es cierto, no se ha podido detener al congresista en flagrancia porque cuando hubo la denuncia que fue el mismo 27 de julio, pues todo este fin de semana, de feriado largo, no se supo de su paradero, recién el día lunes se puso a disposición del Ministerio Público. Pero los testimonios de la víctima, ¿no? También de los trabajadores, la entrevista, la cámara GESEL, ¿todo ello puede, digamos, de alguna forma acelerar el proceso? De hecho, la Fiscalía, si es que está convencida de que se ha cometido un delito, podría pasarse a toda la etapa preliminar y plantear su recurso, su opinión de acusación. De hecho, no necesariamente el Ministerio Público tiene que agotar toda la etapa preliminar y preparatoria para acusar. Si la Fiscalía hoy en día, con las pruebas que tiene, ya está convencida de que se cometió el ilícito penal, fácilmente podría acusar y pedir una medida de, ya sea de prisión, y además también unas medidas de protección para la víctima. ¿Se puede contemplar la prisión preventiva? Sí, claro que sí. Si es que se cumplen todos los requisitos, ya sea que no tiene arraigos, que en este caso es congresista, así que arraigo laboral por lo menos va a tener, arraigo domiciliario de repente también lo tiene, y si es que hay elementos de convicción suficientes y que la pena es mayor. De hecho, los dos primeros los cumple. Pena mayor a 4 años y que hay elementos de convicción suficientes si es que el Ministerio Público así lo cree. Claro, por lo demás, pronto hay que ver si es que es peligro de fuga y peligro de circulación. Por lo pronto lo que han pedido es el impedimento de salida del país, ¿no? Ya tiene una medida de restricción. Entendemos que no debería pedir una medida adicional. Si tiene una medida de impedimento de salida, ya en el Ministerio Público no sería muy conveniente o por así decirlo, razonable de que pida una medida más gravosa. Si esta persona tiene impedimento de salida del país y viene cumpliendo con esta medida, no tendría sentido imponerle una más grave, a menos que la intenten incumplir. Ok, muy bien, doctor. Muchas gracias, muy amable por esclarecernos este panorama que estamos viendo ligado a lo político y a lo judicial. Muy amable. Y también penal, claro, por cierto. Ha sido Juan Peña, abogado que ha estado con nosotros.